las formas de clasificación del dolor, ¿no? Ya hemos dicho el agudo, ya, perdón. Hemos dicho el agudo, el crónico, que ya lo hemos definido. Otra forma de definir es somático visceral. El somático, cuando está relacionado al músculo, al hueso, a los ligamentos. Y la visceral, como su nombre lo indica, a las vísceras. Otra forma de clasificar es el nociceptivo, el neuropático. Todo está en relación al sistema nervioso periférico. Entonces, en resumen, podemos decir que de acuerdo al origen puede ser nocioceptivo, neuropático, psicógeno, y el nocioceptivo puede ser somático, visceral, de acuerdo a la duración agudo crónico que ya le hemos dicho, y el crónico puede ser oncológico, que significa neoplásico o cáncer, no oncológico, que no es cualquier patología que no sea de cáncer, y de acuerdo a la intensidad leve, moderada o severa. Entonces ahora sí ya vamos a entrar de lleno a lo que es la semiología del dolor. Ya hemos dicho que el dolor es el síntoma principal y eso está en la enfermedad actual, en el motivo de consulta. Segundo punto que debemos tener presente es los factores de riesgo. Los factores de riesgo significa que debemos saber cuántos tipos de factores de riesgo conocen ustedes. A ver si me pueden decir. ¿Conocen? Modificables y no modificables. Muy bien. Los modificables, ¿en qué parte de la historia clínica lo encontramos? A ver. ¿En qué parte de la historia clínica lo buscamos? Lo encontramos. Cuando nosotros hagamos una historia clínica y discutamos una historia clínica, en la literatura muchas veces van a encontrar la palabra factores de riesgo. Entonces, de inmediato nosotros lo que hemos aprendido vamos a ir a ubicar a la historia clínica en qué parte, el modificable y el no modificable. El modificable se encuentra en todo lo que es antecedentes y el no modificable está en filiación. Acuérdense. Y cuando lean la literatura, los factores de riesgo, ya saben dónde encontrarlos. Por ejemplo, ya, perdón, luego entramos al otro examen, al examen físico. En el examen físico, ¿bajo qué metodología vamos a estudiar el examen físico? ¿Qué metodología tenemos que tener presente para obtener el signo? ¿Quién me dice? ¿Quién me contesta? La metodología que nosotros sabemos y nos han enseñado es inspección, palpación, percusión, auscultación. Con esta metodología va a salir el otro punto que se llama signo. Entonces, en otras palabras, el signo, ¿en qué parte de la historia clínica lo busco? ¿Quién me contesta? El signo, ¿en qué parte de la historia clínica lo busco? Lo encuentro. ¿Quién me La enfermedad contesta? actual. En el examen físico. En el examen físico. ¿Bajo qué metodología? Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, el paciente viene por dolor y nosotros, que es el síntoma principal, en el relato cronológico, cuando hagamos el relato cronológico del dolor, vamos a describir las características del dolor. Bajé una mnemotecnia que se llama Alicia con con sus apellidos Fredusa. Entonces, ¿qué quiere decir? Alicia, la aparición, desde cuándo le duele, señor, la localización, dónde le duele, o sea, identificar el lugar, dónde está el dolor, es la parte del encéfalo, en el tórax, en el abdomen, en la región lumbar, en la región ósea, etcétera. Identificar dónde le duele. Señor, ¿a dónde se va ese dolor? ¿Se queda ahí o se dirige a un lugar? Ah, me duele, por ejemplo, vengo con dolor torácico. Ah, se me irradia, se me va hacia el cuello y se me va hacia al brazo izquierdo. Qué más interesante. De repente será un dolor cardíaco.
El carácter del dolor, ¿cómo le duele? ¿Cómo es ese dolor? ¿Tipo punzante, tipo opresivo, tipo lancinante, tipo desgarrante, tipo cólico? Entonces, de acuerdo a ese tipo de dolor, también ya nos ayuda a decir dónde está el problema. Por ejemplo, doctor, tengo un dolor en el abdomen, en la región del epigastrio. ¿Cómo le duele? Tengo un dolor tipo urente, me quema, me arde. ¿Cómo le calmo? Le calmo con algo frío, etcétera, etcétera. Entonces, ya el problema es en el estómago. ¿Será una gastritis? ¿Será una úlcera? ¿Será una neoplasia? Eso ya se discutirá. El dolor. ¿Cuánto usted, señora, si le ponemos de a 1 a 10, cuánto le duele? ¿2, 5, 7, 8, 10? Entonces, de acuerdo a lo que diga el paciente, vamos a ver el grado de dolor que tiene. Si es muy intenso, si es leve, moderado o severo ese dolor, de acuerdo a la escala que nosotros implantemos. Luego preguntamos con qué calma. Doctor, calma, por ejemplo, ese dolor epigástrico, calma con algo frío, calma cuando tomo cosas frías. ¿Con qué frecuencia aparece este dolor? ¿Aparece constante, intermitente o siempre? O sea, ver con qué frecuencia aparece para definir la agudeza, la subagudeza o la cronicidad. La duración, ¿cuánto tiempo está con este dolor? Yo tengo 5 días, problema agudo, subagudo, problema crónico, más de 30 días. Entonces, para definir si es un dolor crónico, agudo, subagudo, crónico. Con otros síntomas se asocia? Me asocio con náuseas, con vómitos, con prurito, qué sé yo, mareos, etcétera. De acuerdo que otros síntomas va acompañado este dolor. Hasta ahí, ¿está entendido? ¿Se comprende? Por Sí, ejemplo, doctor. los caracteres del dolor. Es importante definir, preguntar a nuestros pacientes. Digo, es lancinante. Doctor, ¿cómo qué? Como una lanza que me clava. De repente, por ejemplo, un tabes, un urendo, un quemante, me quema, ¿dónde? En el epigastrio o en la región de las costillas, donde va la dirección del nervio costal, es un herpes zóster. Me duele en el precordio, es un infarto de miocardio. Me duele un infarto de miocardio, un otro tipo constrictivo opresivo. Transfixiante, como si atravesara algo de un lado a otro, una pancreatitis. Es como dicen, un dolor en cinturón que va de adelante hacia atrás, tipo transfixiantes propio de una pancreatitis agudo. Un sordo, un dolor que siempre me molesta, pero no me duele tanto ni me duele poco, pero siempre está que molesta y molesta. Y encima tengo adelgazamiento, hiporexia, anemia. Se completa el síndrome consuntivo. De repente de fondo tiene un cáncer. El cáncer es el ocasionador de ese dolor sordo. Otros ejemplos tipo fulgurante, por ejemplo, una polineuritis, un desgarrante como un aneurisma disecante, un tenebrante como un problema odontológico, pulsátil como un absceso, un forúnculo, algo que quema, un cólico, todo víscera hueca da dolor tipo cólico. Y finalmente un gravativo como por ejemplo una hepatomegalia por hepatitis. Entonces, el carácter del dolor es importante preguntar al paciente, ¿cómo le duele, doctor? ¿Cómo le duele cómo lo compara ese dolor, señora, señor? ¿Cómo lo compara? ¿Le quema? ¿Le punza? ¿Le oprime? Si el paciente no sabe, ustedes le ayudan con sus preguntas, con la finalidad de sacar datos. Y al sacar más datos, más fácil va a ser el diagnóstico, más fácil van a localizar dónde está el problema. Pero si se quedan simplemente con que les duele y ahí no avanzan, nunca van a llegar a un diagnóstico. Si ustedes solamente se quedan con el síntoma de dolor y no lo describen sus características, esa historia clínica no vale. Si ustedes hubiesen sido internos y cuando yo le pregunto, preséntame el caso clínico de este paciente, era una vergüenza. Lo tacharíamos esa historia clínica y lo mandaríamos a hacer una nueva historia clínica.
Entonces, ustedes están empezando la semiología y entonces háganlo bien, porque esta es la base, quiero que entiendan, en esta introducción a la clínica es la base primordial para poder avanzar a la clínica, donde va a llegar el diagnóstico, el tratamiento. Si ustedes no tienen esta base clínica de semiología, van a sufrir mucho. Y lo peor, el perjudicado es el paciente. ¿Por qué? Por no hacer un buen diagnóstico, no hacer un buen interrogatorio. En resumen, no hacer una buena historia clínica. Así de simple. Entonces, los factores de riesgo, pues son las comorbilidades. Vamos a imaginarnos. Un factor de riesgo modificable. El paciente viene por un dolor abdominal en la región del hipocondrio derecho, tipo cólico. ¿Cuál es el factor de riesgo? Bueno, el factor de riesgo ha sido la comida grasosa, el alcohol, un cálculo vesicular, la obesidad. Todos esos factores de riesgo contribuyeron ¿a qué? A que tenga un dolor del epicéntero derecho. Y cuando nosotros diagnosticamos y hacemos una ecografía, efectivamente sale un cálculo vesicular. Y ese cálculo vesicular ha originado un dolor. Y ese cálculo también se puede inflamar, esa vesícula se llama una colicistitis. Se puede complicar, se llama colangitis. Se puede complicar, si no le tratamos, se puede complicar con una pancreatitis. El dolor ya cambia. Ya no es un dolor en el hipocondrio, ya sé que se transforma en una pancreatitis, el dolor ya es un dolor en cinturón. Se acompaña de náuseas, vómitos, el dolor es intenso. Ya no es de un dolor de 6, es un dolor de 9, de 10, insoportable. Entonces, como ven ustedes, con una simple factor de riesgo, se puede llegar a complicaciones. Con esto quiero decir que nosotros, cuando hagamos el historia clínico, siempre hay que buscar el factor de riesgo. Porque cuando ya lo curemos al paciente, lo curamos muy bonito al paciente y nos olvidamos de combatir el factor de riesgo. Y ese es otro de los errores de nosotros los médicos, de no combatir el factor de riesgo. ¿Por qué? Porque al mes otra vez vuelve el paciente con el mismo problema. ¿Por qué? No hemos combatido el factor de riesgo. Otro ejemplo, las comorbilidades. El paciente viene con un dolor torácico en la región del precordio, un dolor de 8 a 10, opresivo, que se irradia al cuello, al brazo, acompañado de náuseas, vómitos, sudoración. Entonces, tranquilamente yo puedo decir, a este parece que es un problema cardíaco, ese es un síndrome coronario agudo. Ese síndrome coronario agudo, de repente, desde el punto de vista clínico, es un infarto de miocardio. ¿Qué factor de riesgo ha contribuido para que esta sea así? Ah, me voy al factor de riesgo no modificable, a la edad, la profesión. Me voy a los modificables. Ah, es hipertenso, es diabético, es alcohólico, es fumador. Entonces, todo eso han contribuido para que este paciente tenga un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio. Pero nosotros como semiólogos hemos identificado el síntoma del dolor torácico de tipo cardíaco. Entonces, como le dije, cuando nosotros tengamos un paciente con un problema de síndrome doloroso, ya sea respiratorio, cardíaco, abdominal, lumbar, etcétera, siempre vamos a llegar luego de identificar el síntoma, luego de identificar el factor de riesgo, tenemos que examinar al paciente para buscar el signo, y el signo se busca con la inspección, palpación, percusión, auscultación. En el ejemplo anterior que puse con un dolor cólico abdominal en el hipocondrio derecho, por ejemplo, voy a hacer la maniobra de la palpación monomanual, bimanual, busco el signo
el signo de Murphy para ver si hay una litiasis vesicular y me sale positivo. Entonces ahí ya encontré un signo y ese signo le sumo al síntoma y le sumo al factor de riesgo, sale un síndrome doloroso abdominal de hipocondrio de derecho, llámese una colestitis, una litiasis. Y así hacemos para cualquier otro síndrome torácico, abdominal, lumbar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué síndromes conocemos? Lo más frecuente es un síndrome doloroso torácico, por ejemplo, un síndrome del corazón, un síndrome coronario agudo, igual infarto de miocardio. El síntoma principal, el dolor del precordio, con todas sus características que hemos mencionado, irradiación, intensidad, etcétera, etcétera. Otro dolor torácico de tipo respiratorio. Ah, doctor, tengo un dolor de puntada de costado, tengo un dolor de puntada de costado, con la tos me duele más, tengo que sentarme, tengo que agacharme para mejorar mi tos, se acompaña con expectoración. Ah, de repente es una pleuritis, o sea, un dolor de la pleura torácica que está originando este problema. Otro dolor torácico. Ah, doctor, ¿sabe qué? Tengo un dolor acá a nivel de las costillas. Me han salido unas vesículas como si fuese un racimo de uva y me duele, me quema y me va en dirección de mi costilla. Toda la costilla me duele y está una lesión ahí como vesícula. Ah, lo vamos a examinar, efectivamente, vamos a examinar la piel y encontramos eritema y vesículas, un racimo de uvas. Conclusión, dolor torácico por un herpes zóster. Dolor abdominal, hemos dicho, hay diferentes dolor abdominal. El síndrome doloroso abdominal puede ser de tipo médico y de tipo quirúrgico. Y lo de tipo quirúrgico requiere la intervención inmediata del cirujano para poder salvar la vida de un paciente. Por ejemplo, que le dije hace poco, una apendicitis. ¿El dolor dónde es? En la fosa ilíaca derecha. El dolor es intenso, que muchas veces limita el movimiento de los miembros inferiores, se acompaña de distensión abdominal, náuseas y vómitos o algunas veces fiebre. Y hacemos la maniobra de palpación digital y siempre vamos a encontrar el signo de rebote, punto a favor de una peritonitis. Conclusión, síndrome doloroso abdominal quirúrgico. Dos puntos, apendicitis. Cirujano, llamada al cirujano, de inmediato operen. Lo operan, se curó. Otro ejemplo, síndrome doloroso lumbar. Muy bien, en la región lumbar hay muchas cosas. Está el músculo, está la columna, están los huesos y dentro de ellos está el riñón. Viene una señora con un dolor en la región lumbar derecha, con intensidad de 8 a 10, se acompaña de náuseas, vómitos, ese dolor se irradia hacia los genitales. Hacemos el examen, puño percusión positivo, puntos renal-laterales subpositivo. Conclusión, sacamos una ecografía renal, un cálculo renal. De repente otro paciente viene con dolor lumbar. Entonces preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Desde cuándo empieza ese dolor? Doctor, he hecho un esfuerzo, he cargado a mi nieta, he hecho un esfuerzo y empezó el dolor atrás en la cintura. ¿Tiene dificultad para orinar? No. ¿Tiene molestia para orinar? No. Pero ese dolor, ¿a dónde se va? Se va hacia las piernas, se va a los miembros inferiores. Vamos a examinarlo. Examinamos la columna, no hay dolor. Pero examinamos la región de los músculos, dolor, contractura. Una contractura muscular, un síndrome lumbar por problema de contractura muscular. ¿Cuál es el factor de riesgo? El esfuerzo, la mala posición. Se da relajantes musculares, el paciente mejor.
Otro problema neurológico. El paciente viene por dolor de cabeza, doctor, tengo mucho dolor. ¿Cuánto duele? De 8 a 10, se acompaña de náusea, vómitos, tipo hincada, tengo mareos. Será una cefalea. Entonces el diagnóstico será un síndrome de cefalea. Cefalea tensional, será de tipo psicológico, será una cefalea de tipo orgánico, será porque hay una patología dentro de ese cerebro, una meningitis, una encefalitis, alguna otra, una neoplasia que se ha metido en el cerebro, etcétera, etcétera. O simplemente será una migraña. Entonces eso lo va a definir de acuerdo al síntoma y de acuerdo a los exámenes que le podemos solicitar. Otro, por ejemplo, por último, el dolor cervical. Doctor, tengo dolor acá a nivel del cuello, me limita el movimiento. Quiero mover para la derecha, no puedo. Para la izquierda, un poquito más. Me quedo paralizado. De la noche a la mañana me aparecía así. ¿Qué pasó? ¿Has dormido mal? Sí, me parece que he dormido mal. Ya, a ver, vamos a palparlo. Los músculos, esternocleidomastoideo contracturado. ¿Cuál es el diagnóstico? Una tortícolis. Problema muscular y ese lo originó todo el problema. Entonces, en resumen, para poder armar nuestro síndrome, para poder armar cualquier de estos síndromes que estoy hablando, siempre primero tenemos que hacer una buena historia clínica. Haciendo una buena historia clínica, primero debemos identificar el motivo de consulta. En este caso se llama dolor. Segundo, debemos identificar el factor de riesgo modificable, no modificable, porque esos son los factores que contribuyen a esta enfermedad. Tercero, debemos explorarlo mediante la inspección, palpación, percusión, auscultación para conseguir el signo. Ya tenemos el síntoma, ya tenemos el factor de riesgo, ya tenemos el signo, ya estamos en capacidad para armar nuestro síndrome. Una vez que ya armamos nuestro síndrome, ya sea doloroso torácico, abdominal, lumbar, ya el diagnóstico ya está más del 50%. Entonces puedo solicitar exámenes complementarios que me ayuden, como su nombre lo indica, a complementar lo que yo estoy pensando. Entonces para eso debemos ser racional en nuestro pedido y no pedir por pedir. Debemos ser racional y no malgastar el dinero de una paciente que es pobre y encima le pedimos una cantidad de exámenes, más pobre lo vamos a hacer. Entonces para eso debemos hacer un uso racional de los pedidos. Entonces, los exámenes complementarios va a estar en relación de acuerdo a lo que yo pongo en mi diagnóstico, ¿no? Si yo pongo un síndrome doloroso torácico, tipo cardiológico, llámese síndrome coronario agudo o infarto de miocardio, ¿qué voy a pedir? Ah, doctor, voy a pedir un electrocardiograma. Voy a ver el ST, los niveles de ST, alto, bajo, la onda Q. ¿Qué más? Voy a pedir enzimas cardíacas, doctor, para ver si hay infarto de miocardio. Ya salió positivo. ¿Qué más quiero ver? Quiero ver si funciona bien ese corazón o no. Quiero pedir un ecocardiograma, para ver si hay daño orgánico, daño o no orgánico. Entonces, ese es un modo de pedir racionalmente de acuerdo a tu síndrome que tú estás pidiendo. En un síndrome de doloroso abdominal, como vemos el caso de una litiasis vesicular, lo mínimo que vamos a pedir, lo mínimo, una ecografía abdominal. ¿Dónde va a salir? El cálculo de sí. Entonces, debemos ser racional en nuestro pedido. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Chicos, Todo claro, Bueno, doctor. doctor. Todo claro, doctor. todo bien. Entonces, si no hay preguntas, se han comprendido. Espero que apliquen todo esto en su práctica diaria. Muchas gracias y disculpe todos los problemas que hemos encontrado acá por el internet. Y gracias, Kevin. Muchas gracias. Hasta Listo, luego. doctor, no se preocupe. Muchas gracias, doctor, por la clase. Gracias, doctor. Ya nos vemos. Chao, chao.